Queridos hermanos del distrito de Pinto, para mí es una alegría y un privilegio, una bendición comunicarme con ustedes. También agradezco al pastor Hugo Gallardo por haberme invitado y además de saludarlos, reconocer que el Espíritu Santo está con ustedes del momento en que ustedes están buscando al Señor temprano en la mañana. No tengo la menor duda de que el Espíritu Santo está siendo derramado sobre ustedes. Por lo tanto, el Señor este año va a hacer maravillas y milagros en el distrito de Pinto, en cada una de sus iglesias, en sus vidas personales como familia. El Señor va a manifestar su presencia porque ustedes le están buscando de todo corazón. Así que me alegro mucho por eso y les doy un abrazo en el nombre del Señor y vamos a compartir la palabra de Dios en esta mañana. ¿Ya? Entonces, yo quisiera partir haciéndoles una pregunta. ¿Cuántos de ustedes, aunque aquí no tengo solamente a Carolina en la pantalla, pero los demás están escuchando, cuántos de ustedes recibieron estudios bíblicos antes de bautizarse? Yo les iba a pedir que levantaran la mano, pero no podría contabilizar. Si quieren poner ahí un gesto, o no importa. Bueno, entonces Carolina recibió estudios. Eh, de todas maneras, me atrevería a pensar que la mayoría de ustedes sí lo recibieron, y, igual que mí, igual que mi persona. Y ahí tenemos otra manito arriba. Eh, Estoy seguro, me atrevería a pensar que la mayoría recibieron estudios bíblicos antes de ser bautizados. Entonces, ahora, una segunda pregunta para ustedes es, eh, ¿y ahora cuántos de ustedes están dando estudios bíblicos? No importa no importa que no levanten la mano, no importa que no me respondan, pero la verdad es que la proporción siempre baja, siempre baja. Cuando hago esta pregunta yo en la iglesia presencial, en los diferentes distritos que he andado, a la primera pregunta la mayoría dice sí, yo recibí estudios bíblicos antes de ser bautizado. Y ante la pregunta, ¿y cuántos de ustedes están dando estudios bíblicos? Baja inmediatamente, baja a un 10%. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ahora, eh, y antes de abrir la palabra de Dios, quiero contarles que hace algunos años atrás, en un distrito X, un anciano de iglesia, eh, en un estudio como este, en una reunión como esta, él manifestó su tristeza. ¿Por qué razón? Y él dice, pastor, ¿sabe? Mi tristeza es que nunca he tenido el privilegio de llevar una persona al bautismo. Él era anciano de iglesia, llevaba años en la iglesia. Y me dice, pastor, pero nunca se ha bautizado nadie de las personas que yo he querido llevar al Señor. Entonces, esa fue diríamos, su inquietud, su preocupación. Y, y entonces ahí lo analizamos y dimos algunas respuestas con respecto a su inquietud, que las vamos a ver ahora en esta corta meditación. Los invito a abrir la Biblia o a escuchar la Biblia en Hechos de los Apóstoles. Vamos a leer acá. Esta es una historia muy conocida que está en Hechos capítulo 8 y comienza a partir del versículo 26. Hechos de los Apóstoles, versículo 26, dice lo siguiente. Después un ángel del Señor dijo a Felipe, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende desde Jerusalén a Gaza. ¿Alguien tiene la Biblia para que me ayude con la lectura? Ay, Pastor Hugo, si me ayuda un poquito ahí. Hechos capítulo 8, Sí, podría leer del 26
al 38, por favor. ¿Le puedo ayudar? ¿Ya? Adelante. 8. 26 en adelante. Bueno. En cuanto a Felipe, un ángel del Señor le dijo, ve al sur por el camino del desierto que va de Jerusalén a Gaza. Entonces él emprendió su viaje y se encontró con el tesorero de Etiopía, un eunuco de mucha autoridad bajo el mando de Candace, la reina de Etiopía. El eunuco había ido a Jerusalén a adorar y ahora venía de regreso. Sentado en su carruaje, leía en voz alta el libro del profeta Isaías. El Espíritu Santo le dijo a Felipe, acércate y camina junto al carruaje. Felipe se acercó corriendo y oyó que el hombre leía al profeta Isaías. Felipe le preguntó, entonces, ¿entiendes lo que estás leyendo? El hombre contestó, ¿y cómo puedo entenderlo a menos que alguien me explique? Y le rogó a Felipe que subiera al carruaje y se sentara junto a él. El pasaje de la escritura que leía era el siguiente: como oveja fue llevado al matadero y como cordero en silencio ante sus trasquiladores. No abrió su boca, fue humillado y no le hicieron justicia. ¿Quién puede hablar de sus descendientes? Pues su vida fue quitada de la tierra. El eunuco le preguntó a Felipe, dime, ¿hablaba el profeta acerca de sí mismo o de alguien más? Entonces, comenzando con esa misma porción de la escritura, Felipe le habló de la buena noticia acerca de Jesús. Mientras iban juntos, llegaron a un lugar donde había agua, y el eunuco dijo, mira, allí hay agua. ¿Quién pide que yo sea bautizado? Ordenó que detuvieran el carruaje. Descendieron al agua y Felipe lo bautizó. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. El eunuco nunca más volvió a verlo, pero siguió su camino con mucha alegría. Eso, muy bien. Muchísimas gracias por la lectura. Entonces, esta historia, este relato que acaba de leer Carolina, eh, lo conocemos, lo hemos escuchado, lo hemos leído, pero yo quiero destacar algunos aspectos, queridos hermanos. En primer lugar, destacar que Felipe no conocía al etíope, ni el etíope conocía a Felipe. Y sin embargo, se juntaron. Entonces, primera cosa decir aquí, que Dios hizo la entrevista. Dios planificó, organizó, programó esta entrevista. Ninguno se conocía, pero el Señor sí conocía a ambos. Por lo tanto, Dios los juntó y se produjo esto extraordinario, ¿verdad? Es que con un estudio bíblico, el etíope fue bautizado inmediatamente. Entonces, así que primer aspecto, primer punto que yo quisiera destacar para ustedes, hermanos, es que si tú no tienes una persona para enseñarle la Biblia y llevarlo a Cristo, pues dile al Señor que te haga una entrevista. Así de sencillo. A veces nosotros eh, estamos rodeados de gente, pero no tenemos a nadie a quien hablarle de Jesús, no tenemos a nadie para enseñarle la Biblia. Entonces, aquí vemos nosotros que el Señor hizo una entrevista con Felipe, con un hombre que creía en Dios, que confiaba en Dios y que quería conocer las Escrituras. Entonces, si tú le dices, Señor, mira, tú prepárame a una persona, tú guíame, Señor, tú sabes qué persona cercana a mí está buscándote, quiere entender, quiere leer la Biblia, quiere comprender, pero no sabe. Por favor, Señor, tú guíame hasta esa persona y el Señor lo va a hacer. El Señor va a realizar esa entrevista tal como lo hizo con Felipe y el etíope. Ese es un primer punto. Segundo punto, preguntas para ustedes. ¿El etíope creía en Dios? Sí, sin duda. ¿Leía la Biblia? Sí, claro que leía la Biblia. ¿Asistía a la iglesia? Sí, claro que asistía a la iglesia. ¿Hacía oraciones?
también hacía oraciones. Daba ofrendas, también daba ofrendas. Porque eso dice el texto, dice que había venido a Jerusalén a adorar a Dios. Entonces, si había venido de otra ciudad, de otro lugar lejano, si había venido a Jerusalén a adorar, era porque creía en Dios, porque leía la Biblia, porque hacía oraciones, porque asistía al templo, porque daba sus ofrendas. Entonces aquí entonces, ¿qué le faltaba? ¿Qué le faltaba? ¿Qué necesitaba? Probablemente nosotros también somos como ese etíope. Creemos en Dios, vamos a la iglesia, adoramos, damos nuestro diezmo y ofrenda, hacemos oraciones. Bueno, entonces, ¿qué le faltaba al etíope? Sí, sí hacía todas esas cosas. Entonces, ¿qué era lo que le faltaba? Y claro, y ustedes a partir de la lectura se dieron cuenta, ¿verdad?, qué es lo que le faltaba, porque en este caso dice que va leyendo la Biblia, pero no la entiende. Ante la pregunta de Felipe, ¿entiendes lo que lees? No, ¿cómo voy a entender si no hay nadie que me explica? Y ahí, queridos hermanos, hay un punto muy importante. La cadena de dar estudios bíblicos la estableció el Señor Jesucristo. Jesús le enseñó a 12, 12 le enseñaron a 70, 70 le enseñaron a 120, 20 le enseñaron a 500, 500 le enseñaron a 5.000, a 10.000, etcétera, 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 hasta que el estudio bíblico llegó a tu persona, hasta que el estudio bíblico llegó a mi persona. A mí me dieron estudio bíblico antes de bautizarme, porque Jesús estableció una cadena, es decir, hay que enseñar la Biblia a las personas. Y en este caso, ¿verdad? Eh, el etíope iba leyendo las escrituras, pero no la entendía. Por favor, Felipe, dime, ¿quién es ese cordero que he llevado al matadero? ¿Quién es esa oveja que he llevado delante de los trasquiladores y que enmudece y no abre su boca? ¿Quién es? Y el texto dice que Felipe, abriendo su boca desde esa misma escritura, les declaraba, ¿verdad? Él enseñó el Evangelio de Jesús. ¿Cuál escritura? Isaías 53, ¿cierto? Donde dice de un lenguaje maravilloso, ¿verdad? Que el Mesías, el prometido, el enviado, el Hijo de Dios, vendría a la tierra y sería llevado como una oveja al matadero, como un corderito sería llevado y él cerraría su boca y sería sacrificado. Entonces Felipe le dice, ¿sabes qué, etíope? Ese corderito que tú estás leyendo ahí no es ni el profeta Isaías ni otro profeta, es Jesucristo, el Hijo de Dios, es el Mesías que murió en la cruz en el Calvario para salvarte a ti, para perdonar tus pecados, para darte una segunda oportunidad, para darte vida eterna. Entonces me pueden decir ustedes qué le faltaba al etíope si ya tenía todo lo demás, iba a la iglesia, adoraba, daba ofrenda, daba diezmo, guardaba el sábado, adoraba al Señor, pero algo le faltaba. Y eso era la salvación, era la salvación por gracia, era conocer el Evangelio de Jesús, era conocer al Cordero de Dios, era reconocer que era pecador, era reconocer que Dios lo amaba, que Dios le daba la salvación por gracia. Eso le faltaba. Y por eso Dios, el Espíritu Santo le dijo, Felipe, creo que te cambies de camino, cambia tu rumbo, ándate por el camino que va de Jerusalén a Gaza, porque hay alguien que necesita conocer el Evangelio. Entonces, queridos hermanos, ¿dónde está el kit o la clave de aquí de lo que les quiero decir? Que el estudio bíblico debe ser cristocéntrico. La gente necesita conocer la doctrina, claro que sí. La gente necesita conocer el sábado, la segunda venida, lo que pasa con la persona cuando muere, los diezmos, las ofrendas, la iglesia, Daniel, Apocalipsis, la reforma por salud. La gente necesita conocer las profecías, etcétera, etcétera, etcétera. Por supuesto, claro que sí. Pero cada uno de los estudios bíblicos debe ser presentado en forma cristocéntrica. Y ustedes se dieron cuenta que el etíope, con un solo estudio bíblico, él decidió bautizarse. No fue Felipe el que le dijo, ¿te gustaría bautizarte? No fue Felipe el que le sacó la decisión de bautismo. Fue el etíope el que decidió, mira, aquí hay agua, hay algo que impida que yo sea bautizado. Y Felipe le dijo, bueno, si tú crees de todo corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios, te puedes bautizar. Ah, bueno, entonces dice el etíope, claro que yo creo en Jesús, lo acepto en mi corazón. Entonces Felipe bajó
con el etíope al agua y fue bautizado, con un solo estudio bíblico. Claro, y ahí en otro momento podríamos ver cómo es eso de bautizar a una persona con un estudio bíblico. Yo simplemente les estoy dando lo que dice la Biblia. Felipe nunca había visto al etíope. No, no dice la Biblia cuánto duró el estudio bíblico, probablemente una hora, porque se subió en su carruaje y se fueron, siguieron la ruta. Probablemente una hora, quizás más, no sé. Lo que quiero decir es que lo que a ese hombre le faltaba era el Evangelio, era la salvación por la gracia, era conocer al Cordero de Dios, era conocer al Hijo de Dios, era conocer las buenas nuevas de salvación. Él las recibió y fue bautizado. Y noten ustedes que el texto termina diciendo que el Espíritu Santo luego se llevó a Felipe por otro lugar, pero el etíope se fue gozoso su camino porque encontró lo que le faltaba. Entonces, ahora quisiera decir un par de elementos más. Creo que me quedan unos minutitos. ¿O se acabó el tiempo, Carolina? No, pastor, está bien, dele no. ¿Quedan unos minutitos? Bueno, ya. Entonces, y ahora quisiera decirle un par de cositas más. Primera cosa, que en el Antiguo Testamento el Evangelio o el Dios verdadero se predicaba de una manera centrípeta. ¿Qué significa eso? Que las demás naciones venían a Jerusalén a conocer al Dios verdadero. Si ustedes ven la ubicación geográfica de Jerusalén, era un lugar estratégico por donde pasaban, en aquel tiempo, por donde pasaba todo el comercio y todas las rutas, todas las carreteras, pasaban por Jerusalén obligadamente. Para África, para Europa, para Asia, todo el mundo tenía que pasar por ese lugar. Era un lugar estratégico geográficamente. Y el plan de Dios en el Antiguo Testamento era que las naciones vinieran a Jerusalén, a Israel, a conocer al Dios verdadero. Ejemplos de eso, la reina de Saba, también está Naamán, el sirio, por poner un par de ejemplos. Ellos viajaron desde sus países a Jerusalén para conocer al Dios verdadero. Y vaya que lo conocieron, tanto el Naamán, el sirio, que fue sanado de lepra, aceptó al Dios verdadero, y por otro lado también la reina de Saba, que quedó impresionada con la sabiduría de Salomón y con la riqueza. Si ustedes revisan el texto van a ver que ella creyó en el Dios de David, por lo de Salomón, sí, perdón, Salomón, en el Dios de Salomón. Entonces, eh, ellos viajaron desde lejos a Jerusalén, a Tierra Santa, para conocer al Dios verdadero. Pero saben, queridos hermanos, que en el Nuevo Testamento cambió. La predicación en el Nuevo Testamento ya no es centrípeta, ya no es esperar que la gente venga a la iglesia, queridos hermanos. Estamos en una campaña de Semana Santa. Te pregunto, ¿cuántas personas vienen a la iglesia en Semana Santa porque les llegó una invitación? Y tú te vas a dar cuenta que el porcentaje es un 1% y quizás nadie. Hay muchas iglesias que no llega ninguna visita a Semana Santa. Claro, ¿por qué? Porque ya cambió el método. Ya cambió el método de la predicación. Ya no es centrípeto, ahora es centrífugo. Es decir, que debe salir desde el centro hacia afuera. Y eso fue lo que le dijo Jesús a los discípulos, ¿verdad? En la gran comisión, ¿verdad? Y, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Es decir, Jesús les dijo, vayan. No les dijo, esperen en la iglesia que las visitas vengan. Por eso la gente no llega, hermanos. Por más que nosotros salgamos a invitar, vengan a una campaña a nuestra iglesia, la gente no viene, porque ese método ya cambió. En el Antiguo Testamento era centrípeto, la gente tenía que venir acá a conocer a Jehová. Ahora ya no más. En el Nuevo Testamento es centrífugo, sale desde donde nosotros estamos hacia afuera. Y lo mismo Jesús, digamos, el apóstol Pedro, el día de Pentecostés dijo, ¿verdad? Y vosotros recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, había que partir desde Jerusalén, pero había que salir a Judea, a Samaria y hasta los últimos rincón de la tierra. Y eso es lo que está ocurriendo en el mundo. Entonces, queridos hermanos, ya basta de esperar que la gente venga a la iglesia, porque eso no va a ocurrir. Nosotros tenemos que salir, nosotros tenemos que ir donde ellos están.
el ejemplo que estamos viendo del etíope, ¿verdad? El etíope, Felipe, Dios lo mandó a Felipe a donde estaba el etíope, ahí en el camino de Jerusalén a Gaza. Allá fue a buscarlo y lo encontró. Y así hay muchos casos en el Nuevo Testamento, hermanos, que Jesús fue a, eh, a Gadara a buscar al endemoniado, Jesús fue a Samaria a buscar a la mujer en el pozo, etcétera, etcétera, etcétera. En el Nuevo Testamento, ahora ya no esperamos que las personas vengan a la iglesia, sino que nosotros tenemos que ir donde ellos están. Ese era un punto. Y ahora, y para ir ir redondeando y finalizando, eh, destacar lo siguiente, hermanos, que nosotros debemos exaltar a Jesucristo como el Cordero de Dios en cada predicación, en cada oración, en cada canto, en cada alabanza, en cada doctrina, en cada estudio bíblico, en cada escuela sabática. Cristo Jesús debe brillar, Cristo debe ser exaltado. Él es el centro, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y para ilustrar esto, yo te hago la siguiente pregunta. Si tú tienes que si tú te encuentras con una persona, ya sea en el bus, en un avión, en el comercio, en una fila, en un banco, en algún lugar, en un hospital, en una cárcel, si tú te encuentras con una persona que no conoce a Dios y tú sabes que tienes solamente 2 minutos para hablar con esa persona y tú sabes que después de esos 2 minutos no lo vas a volver a ver más, ¿qué le dirías a esa persona que no conoce a Dios en 2 minutos? ¿De qué le hablarías a esa persona en 2 minutos? ¿Del sábado? De, de la marca de la bestia? ¿De Daniel? ¿De Apocalipsis? ¿De la reforma de tu salud? ¿Qué le hablarías a esa persona que tú sabes que la vas a tener 2 minutos a tu lado y nunca más la vas a ver? ¿Qué le dirías? ¿Qué necesita esa persona? Y a mí me ha ocurrido en varias ocasiones que algún hermano de iglesia me dice, pastor, sabe que mi familiar que no es adventista está grave en el hospital y le queda poco de vida. ¿Usted podría ir a ver a mi familiar, por favor? Y yo voy y la visita dura 5 minutos de cuando una persona está grave en el hospital. ¿Qué le puedo decir a una persona que le queda poca vida y que tengo 5 minutos para hablar con él? ¿Qué le dirías tú a una persona que en el bus te sientas al lado y tú lo vas a tener por 2 minutos? ¿Qué le dirías en 2 minutos? Entonces, la reflexión, ¿verdad?, apunta a eso. La persona lo que necesita es la salvación, es la gracia, es el perdón del pecado, es conocer las buenas nuevas de la salvación, como el etíope escuchó de Felipe y se decidió bautizar inmediatamente. Entonces, eh, quiero terminar esta meditación respondiendo, ¿verdad?, a la ilustración del comienzo. Años atrás, ¿verdad?, un anciano de iglesia en Santiago me dijo, pastor, yo estoy muy triste porque de todos los años que llevo en la iglesia, nunca he tenido el privilegio de llevar a una persona a los pies de Cristo para que sea bautizada. Entonces, en esa oportunidad le respondimos a este anciano con, con la meditación que hemos tenido nosotros esta mañana. Entonces yo le decía que tú tienes que presentarle a Cristo el Salvador en cada doctrina, en cada lección. Y entonces eh, fuimos con los ancianos de la iglesia, fuimos a pasar una noche en la montaña, como Jesús y sus discípulos, y pasamos la noche orando, pidiendo el derramamiento del Espíritu Santo. Y después de algunas semanas me llamó este anciano de iglesia, contento en el teléfono, feliz, 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 y me dice, pastor, 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 le tengo que contar, le tengo que contar. ¿Sabe qué? Eh, Voy en la lección número 3 con mi alumno de la Biblia, y ¿sabe qué, pastor? Ya se quiere bautizar. No, ya no cabía de alegría, me decía, pastor, pastor, estaba emocionado en el teléfono, vamos en la lección 3 recién y mi estudiante ya se quiere bautizar. ¿Y por qué le dije yo tan rápido? Me dijo, porque le he presentado a Jesús el Salvador. Desde la lección número 1 le he hablado de Cristo el Salvador, y en la lección 3 ella misma me dijo, mi estudiante me dijo, yo me quiero bautizar. Y eso, queridos hermanos, eso es lo que marca la diferencia. Y,
Y entonces yo quisiera decirte en esta mañana, primera cosa, queridos hermanos, yo quiero reconocer que ustedes aman al Señor. Claro, si están a esta hora tempranito buscándole a Dios con todo su corazón, buscando la presencia de Dios y pidiendo el derramamiento del Espíritu Santo, yo quiero reconocer eso en ustedes, que ustedes aman al Señor. Y quiero decirle aquí en presencia de su pastor Hugo Gallardo, que ustedes en esta hora, cada mañana, en esta semana, ustedes están siendo bautizados del Espíritu Santo. Y el Señor va a hacer maravillas y milagros a través de ustedes, porque ustedes lo están buscando a Él. Pero ustedes tienen que ir a buscar la persona, como Felipe fue a buscar al etíope, él habló con el poder del Espíritu Santo y le presentó al Cordero de Dios, y el etíope quiso bautizarse inmediatamente, y él seguramente llevó el Evangelio a Etiopía después. Entonces, la pregunta para ustedes es, ¿decides buscar al perdido, dando estudios bíblicos en forma cristocéntrica, con el poder del Espíritu Santo, en respuesta a la salvación por gracia que Él te ha dado a ti? ¿Tomas tú esa decisión de ir a buscar al pecador, al perdido, y enseñarle la Biblia en forma cristocéntrica? ¿Tomas esa decisión? Amén. Si puedes levantar tu manito, poner un corazón, un dedito arriba, decir amén, encender tu cámara, que Dios te bendiga, y un abrazo para ti, y realmente el Espíritu Santo va a hacer maravillas contigo en este año. Amén. Gracias, Pastor, y gracias, Carolina. Si puede tener la oración final, pastor, por favor. Sí, con mucho gusto, oremos. Querido Señor, querido Padre nuestro, te alabamos y te damos gracias a ti, Señor, por haber enviado a tu Santo Hijo Jesucristo a salvarnos del pecado, a rescatarnos, Señor, del pozo en que estábamos metidos. Gracias, Señor, porque un día tú tuviste misericordia de nosotros, Señor, y enviaste a un misionero, enviaste a un hijo tuyo, enviaste a un discípulo tuyo a enseñarnos la Biblia, Señor, para mostrarnos el Evangelio de la salvación. Y un día nosotros, al aceptar a Cristo, recibimos el perdón de los pecados, fuimos bautizados, nuestro nombre fue escrito en el libro de la vida, y ahora somos salvos, somos hijos tuyos por tu gracia y por tu misericordia. Ahora, Señor, queremos ponernos en tus manos como Felipe, que tú nos hagas la entrevista, que tú nos pongas una persona a la cual enseñarle tu palabra, Señor, semana a semana, de una manera cristocéntrica, y que así como el Espíritu Santo convirtió el corazón del etíope en un primer estudio bíblico, que así nuestros estudiantes también decidan entregar la vida a Cristo mediante el bautismo, apenas escuchen las buenas nuevas de la salvación. Bendiga el distrito de Pinto con cada una de sus iglesias, que en esta mañana mis hermanos sean bautizados del Espíritu Santo, y a través de ellos la bendición alcance a todas sus iglesias, y que este año haya milagros y maravillas, sanidades y conversiones en el distrito de Pinto. Bendiga el Señor a Pastor Hugo Gallardo y a todo su distrito, en el nombre todopoderoso de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Amén.